¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuestro repaso semanal a las últimas noticias más destacadas en Castilla y León. Todo ello de la mano de ATECIL, la Asociación de Televisiones de Castilla y León. Estas son las noticias más importantes ocurridas del 29 de junio al 3 de julio. Margarita Robles ha visitado esta mañana la base militar Conde de Gazola. Ha sido recibida por diferentes cargos de la Unidad Militar de Emergencias, especialmente por la Unidad de Drones de la UME, que es un cuerpo pionero ubicado en esta base. Para que me explicaran cómo están preparando la campaña contra incendios, que empezó el 1 de junio, teniendo en cuenta que el año pasado fue durísima en todo el área del 5º Batallón, que las previsiones para este año son también difíciles y preocupantes. Ellos están excepcionalmente preparados y por tanto quería venir a que me explicaran cómo lo están haciendo y agradecerles todo el trabajo, también el rescate que ha habido hace muy pocos días en Valporquero. Además de la visita en la exposición de la actividad que realiza el 5º Batallón de Intervención de Emergencias, la ministra ha tenido una videollamada con parte del equipo de la UME que se encuentra ayudando en Venezuela. Hemos tenido una conexión con Venezuela, poner de relieve la labor excepcional que está haciendo el equipo USAR de la UME en Venezuela, en unas condiciones complicadísimas, muy difíciles. Han salvado a 2 personas, pero hay muchísimos desaparecidos, hay muchos fallecidos. En este momento la temperatura es más de 40 grados con humedad, está lloviendo muchísimo en la zona, lo cual dificulta mucho las labores. El objetivo de la UDRUME, que es la unidad de drones, es invertir en desastres naturales y emergencias utilizando una flota combinada de robots aéreos, terrestres y subacuáticos. Muchos de ellos se los han mostrado hoy. Es imprescindible que haya equipos especializados, drones especializados, y por eso hemos hecho esta apuesta especial por la UDRUME aquí en León. Efectivamente, a final de año tendremos el 85% de la cobertura y por tanto trabajará el 5º Batallón con la UDRUME con esas especialidades tecnológicas con los drones. La parte de drones subacuáticos tenemos ahora principalmente, que los tenemos ahí expuestos, de 2 drones subacuáticos. Uno es un dron autónomo que se denomina LAUF y otro es un ROP, que es un vehículo controlado por control remoto. Bueno, primero los sistemas aéreos, y son sistemas que llevan ya implementados en la UME bastantes años. Ya se ha intervenido casi todos los veranos, tanto en LCIF como en tormentas invernales. Bueno, o sea, está implementado al 100%. Son sistemas ya que llevan muchos años y controlamos bien y bueno, que nos han dado buen rendimiento. Luego tenemos los sistemas terrestres, que son nuevos, que se empezó a implementar el año pasado, aunque el prototipo ya venía de hace 2 años, que estaba aquí en el 5º Batallón. Después de la visita y la explicación sobre los equipos, se ha realizado una videoconferencia con parte del equipo que se encuentra en La Guaira para intentar encontrar a personas con vida y ayudar en todo lo posible tras los desastres de los terremotos en Venezuela. La noche se ha desarrollado con normalidad. El equipo que le tocaba esta noche ha estado buscando sin tener ningún apuntamiento de nadie vivo, pero seguimos con la moral muy alta. Estamos intentando y deseamos localizar un vivo para tener esa experiencia nuevamente de sacar y rescatar a una persona que esté ya 6 días debajo de los escombros, pero tenemos esa moral para poder llegar. Son un total de 65 militares de la UME y 2 del Ejército de Tierra los destinados en Venezuela, que esperan encontrar gente con vida, aunque las esperanzas ya son bajas. Lo que sí que puedo decir es que se ha ido a los sitios donde se han detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil, pero allí donde las personas desesperadas han venido y han pedido que se interviniera, pues se ha intervenido también. El dolor es enorme, es muchísimo y desde luego lo están dando todo. Como siempre, la ministra de Defensa ha destacado la labor de nuestras Fuerzas Armadas y hoy especialmente la del 5º Batallón de Intervención de Emergencias de la UME. La FENT convoca un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela y como muestra de solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia.
Las obras para instalar un entoldado modular desmontable en la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo se han intensificado durante este fin de semana ante la fecha límite del martes 30 de junio para ejecutar la subvención vinculada a la actuación. El proyecto iniciado el 12 de mayo forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística La Senda del Mercader. Está financiando con fondos europeos del Plan de Recuperación y cuenta con un presupuesto base de 314.286,83 euros con IVA. La empresa adjudicataria es Grupo Costa Blanca y la instalación será de propiedad municipal, sustituyendo a las carpas empleadas hasta ahora en distintos eventos. El diseño redactado por el arquitecto Óscar Miguel Ares Álvarez plantea una estructura efímera, desmontable e integrada en el entorno patrimonial, inspirada en elencos góticos con la Colegiata de San Antolín. El entoldado tendrá hasta 12 módulos de una altura de 7 metros, lona beige, cimentación enterrada y una estructura diáfana sin cierres laterales. Según la memoria técnica, ocupará solo el 3,27% de la superficie de la plaza y permitirá reducir la temperatura ambiental entre 4 y 5,5 grados en las horas de más calor, con el objetivo de mejorar el confort de vecinos y visitantes durante actos culturales y festivos. El Ayuntamiento de Medina del Campo continúa avanzando en la transformación del Parque Villa de las Ferias, popularmente conocido como El Chopal, con 2 actuaciones complementarias incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino La Senda del Mercader, financiado con fondos europeos Next Generation. A la construcción de 2 nuevas pistas deportivas al aire libre, anunciada a comienzos de año, se suma también la instalación y puesta en funcionamiento de un kiosco destinado a dar servicio a los usuarios del parque. A estas actuaciones se añade también la futura construcción de un esquipar de hormigón en el propio Parque Villa de las Ferias. El proyecto cuenta con un presupuesto de 250.000 euros IVA incluido y contempla tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras, con un plazo total previsto de 12 semanas. Desde el Consejo Regulador se pide que se restablezca el trámite de licencia ambiental que existía antes de 2020 y que se modificó a través de un decreto que no exige licencia ambiental en granjas de menos de 2.000 cabezas de ganado. En cuanto a esta necesidad de ordenar el territorio, es un tema regulatorio. El problema que planteamos no es la ganadería en sí, sino la regulación al respecto. Es decir, creemos que hay un vacío normativo a partir del decreto ley 4/2020 que emitió la Junta de Castilla y León y que permite instalar una granja ganadera de hasta 2.000 cerdos de cebo mediante simplemente una comunicación ambiental, sin que haya ninguna evaluación y sin que desde medio ambiente se pueda dictaminar la compatibilidad del proyecto con el resto de producción económica, ¿no? Solicitan también que se establezcan distancias mínimas a los municipios y que los ayuntamientos puedan tener competencias para ordenar su suelo sin caer en incompatibilidades, además de la creación de un mecanismo de consulta y coordinación permanente entre los municipios, el sector agrario, el Consejo Regulador y la Consejería de Agricultura y Ganadería. Muestran su colaboración y buscan el consenso sin atacar ni querer confrontar con el sector ganadero, recordando las cifras, y es que Ribera del Duero genera mucho PIB y empleo. Estamos hablando de un volumen de más de 1.300 millones de euros de impacto en el PIB. Estamos hablando de más de 20.000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 72% permanece en Castilla y León, y casi 500 millones de recaudación fiscal, que supone el 3,1% del gasto público autonómico. Es decir, que la contribución económica del sector es de gran calado, ¿no?, dentro de lo que es la Junta de Castilla y León. El manifiesto estará disponible en la página del Consejo Regulador para que puedan adherirse las personas y organismos interesados. Hasta la fecha ya lo han hecho bodegas y otras denominaciones de origen. Conmoción en El Bierzo por el crimen ocurrido esta semana en Campo Naraya. Una mujer de 38 años fallecía tras ser agredida en una vivienda de la zona de Las Chanas, entre Campo Naraya y Carracedelo. Fue la propia víctima quien consiguió llamar al 112 para pedir ayuda, pero cuando llegaron los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil detuvo en el lugar al presunto autor, un hombre de 64 años, propietario del inmueble, que aseguró a los investigadores que actuó en defensa propia tras una discusión. Según su versión, la mujer le había amenazado con un cuchillo y una horca, y él respondió golpeándola con el mango de un hacha. El juzgado de Ponferrada ha decretado para el detenido prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato. La Guardia Civil ya lo ha trasladado al centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, donde permanece mientras avanza la investigación. Las pesquisas también han descartado que se trate de un caso de violencia de género, ya que no existía una relación sentimental entre la víctima y el acusado. El fútbol sala de élite se traslada al entorno rural de Benavente. Nace un nuevo proyecto deportivo en Santa Cristina de la Polvorosa para formar a las promesas de la comarca. La iniciativa surge de la mano de profesionales apasionados por este deporte. Los dos que hemos hecho el campus nos apasiona mucho el fútbol sala, queríamos hacer algo por la comarca de Benavente y bueno, al final cuadramos para hacerlo este año, ya que el año pasado nos pusieron alguna traba para hacerlo allí en Benavente. Nos lo han puesto muy fácil aquí en Santa Cristina, estuvimos hablando con los responsables para hacerlo y la verdad es que muy contentos por esta nueva experiencia y ojalá sean muchos años que dure este campus, la verdad. Hablamos mucho del fútbol sala y decidimos, al final ves a muchos jugadores que lo hacen y también y coges y vas cogiendo pues ideas y dijimos funcionará y dijimos ¿por qué no? Y así fue. La respuesta de las familias de la comarca ha sido inmediata. Las previsiones de inscripción se han desbordado en esta primera edición. En las pistas se entrenan alumnos de un amplio abanico de edades. Tenemos niños de 5 a 14 años, es verdad que hay niños muy pequeños que les tienes que estar un poco más de la mano, pero bueno, creo que han sido 2 días con experiencias inolvidables y creo que se lo están pasando de maravilla. Pues bueno, al final somos 4 monitores, ¿no? Y nos dividimos en grupos por edades, porque hay niños de 14 años, 13 y 12 y niños de 5, 6 y 7, entonces pues no los podemos mezclar ya por el tamaño y el cuerpo, ¿sabes? Entonces tenemos 2 monitores por grupo de edades y la verdad es que está yendo todo muy bien. Para los pequeños inscritos es una oportunidad única. Aprenden de un jugador con experiencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Una trayectoria de esfuerzo que busca servir de inspiración. Inculcar a los niños todo lo que yo he vivido y me ha tocado luchar por llegar a la primera división como es en la que estoy, pues me gusta inculcárselo a los más pequeños y ojalá algún día alguno de ellos pueda estar donde yo estoy. 2 consejos básicos: que luche por lo que él quiere, por sus sueños, que nadie le frene y que se sacrifique y que trabaje para lo que le gusta. El propio Malaguti viene de firmar una gran campaña profesional, una temporada de cambios que incluyó su presencia en la órbita del equipo nacional. Estar 2 de Benavente en la prelista de la selección ya es un orgullo. Yo no pude ir al final por decisión del seleccionador, pero muy contento de llegar ahí, luchar porque la siguiente sea para entrar en la final y a seguir currando. Ese estatus de jugador de élite marca la diferencia en el campus. Muchos de los jóvenes participantes asimilan los conceptos con el espejo de su referente muy de cerca. La motivación es máxima en la pista. Se fascinan por tener a un jugador de primera división en el campus que les ayude a cumplir su sueño y nada, ojalá lo que te he dicho antes, que muchos de ellos, no algunos, muchos de ellos puedan cumplir su sueño. Las pautas formativas de las jornadas no se limitan a meter goles. El cuerpo técnico busca implantar un código de conducta estricto dentro y fuera del terreno de juego. Los valores mandan sobre el resultado. Sobre todo la disciplina y el respeto, eso es lo más importante que queremos que haya, porque aquí obviamente hay mucha gente que no se dedica al fútbol ni juega, entonces eso es primordial. Sí, bueno, el compañerismo y el tiro también, el juego colectivo, porque hacemos varios juegos de tecnificación, entonces mejoras bastante el tiro y el juego colectivo, que es lo que hemos estado aprendiendo. La rutina diaria combina el aprendizaje especializado con el entretenimiento puro. Las diferencias de edad obligan a equilibrar la intensidad de los entrenamientos. El foco se pone en la diversión. Aparte de lo que te estoy diciendo, desde el primer momento trabajamos la tecnificación con ellos muy bien, para mi gusto, para lo que yo sé de este deporte,
y luego que disfruten, sobre todo, que disfruten, los niños que disfruten y lo pasen bien, porque hay mucha diferencia de edad entre unos y otros, entonces eso es esencial, que disfruten. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien, está siendo bastante divertido y bueno, estamos aprendiendo bastante y eso es a lo que hemos venido al final. El compañerismo y las nuevas amistades completan el balance de los participantes. La experiencia se convierte en la mejor recomendación para que la base del fútbol sala de la comarca siga creciendo. Porque aprendes bastante, mejoras tanto individualmente como colectivamente y estás con tus amigos que al final pues te diviertes bastante. El nivel técnico de la comarca queda patente en cada sesión de trabajo. El cuerpo técnico conoce bien el potencial de la zona debido a su vinculación directa con las categorías inferiores de los clubes locales. Gracias a Dios he tenido a unos cuantos este año conmigo también en el Club Atlético Benavente, que yo estoy entrenando allí, y hay unos cuantos niños que apuntan maneras, como tú dices. El éxito de público de esta primera convocatoria abre las puertas a nuevos proyectos a corto plazo. Los organizadores ya diseñan los siguientes eventos aprovechando los próximos parones escolares del año. Ya a lo mejor hemos pensado en un navideño o varias cosas, y con la acogida que ha tenido, que ha sido muy buena, pues se va a repetir seguro. Los grandes protagonistas de las jornadas son los propios alumnos. Los objetivos de las jóvenes promesas benaventanas apuntan a lo más alto de las ligas nacionales. Las canteras de los grandes equipos de primera división aparecen en el horizonte de los alumnos. Pues llegar a jugar en profesional y jugar en el Barça de fútbol sala. Parecido, llegar también al fútbol élite y poder jugar a lo que me gusta, pero en categorías mayores. Terminan los primeros días de entrenamiento en Santa Cristina de la Polvorosa con las plazas agotadas y la mirada puesta en el invierno. El fútbol sala comarcal asegura su relevo generacional gracias a la experiencia de sus mejores embajadores en la élite. Esta no soy yo. Esta no soy yo. Y aquí no he estado nunca. Pero esta sí soy yo. Y esos son los peligros de la inteligencia artificial utilizada sin ningún criterio. Y hoy estamos de enhorabuena porque además un zamorano ha conseguido crear un proyecto que visibiliza esta realidad, la realidad de que nos creemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y no solo nosotros, sino también nuestros abuelos, los más mayores, aquellos que también necesitan alfabetización virtual. Hoy conocemos la historia de Degeneración, un corto que ha sido seleccionado entre más de 900 que se han presentado a un concurso de la Fundación A3 Media y Telefónica y que, como les decimos, ha resultado galardonado. Un corto que lleva una vez más el nombre de Zamora a lo más alto. ¿Qué te pasa, tía? Te noto súper rara. A mi abuela le está empezando a fallar la cabeza. ¿Qué dices? Si doña Pilar es la mujer más espabilada que conozco. Tía, el jueves me hizo una sopa de fideos y le echó harina como si fueran polvos mágicos. Y otro día estábamos sentadas, se sacó 2 piedras y empezó... Y no te explico el porqué. Seguro que son remedios caseros de abuelas. Nada de nada. Y aún así, lo peor ha sido hoy al despedirme. ¡Abuela, me voy! ¿Abuela? ¡Abuela, abuela! ¿Qué pasa? Bueno, no te preocupes, que seguro que va a estar todo bien. Siéntete joven de nuevo. Libérate de tus pastillas y recuerda que la medicina tradicional solo quiere enfermarte. Confía en el proceso, reenvía este vídeo a todos tus contactos para que también abran los ojos. Es un proyecto que empezó en febrero, finales de febrero, y pues hemos acabado ahora. O sea que bueno, ya ha habido una formación de por medio que nos daba A3 Media también. Así que bueno, ha sido un proyecto que dura 1 minuto el corto, pero se ha extendido mucho en el tiempo y hay muchas cosas detrás, claro. El certamen planteaba diversos desafíos digitales, principalmente orientados a los más jóvenes, pero no solamente a ellos, como por ejemplo la adicción a las pantallas o los retos virales. Pero este equipo decidió desmarcarse de las temáticas más habituales y dar un giro a su proyecto. Nos enteramos a
2 semanas de que acabara la convocatoria, o sea que lo tuvimos que hacer, o sea, bueno, yo vi un post de Instagram y eso, en 2 semanas le dije a mi compañero, a Pablo, tenemos que hacer esto. Y nada, pues hicimos un guión, partimos de una idea inicial, de pues bueno, los flashbacks que tiene la chica, y le cuenta lo de la abuela, porque creemos que de esa forma en un minuto te da para contar más. O sea, porque si juegas con flashbacks y tal, te da para contar más. El storyboard y ya pues a grabar, que lo hicimos en 2 días de grabación, yo creo que fueron. Con este galardón de la Fundación A3 Media y la Fundación Telefónica, Aníbal del Casar lleva a lo más alto el nombre de Zamora. Muy orgullosos de un joven zamorano que ha conseguido elevar a lo más alto una preocupación social muchas veces invisibilizada y que requiere de nuestra atención. Las redes sociales, su mal uso, la necesidad de alfabetización virtual que necesitamos en todos los ámbitos de la sociedad y a todas las edades. Así que no le pierdan de vista porque este joven zamorano tiene un futuro prometedor. Astorga ya calienta motores para viajar 2000 años atrás. La ciudad celebrará del 23 al 26 de julio una edición muy especial de las fiestas de Astures y Romanos, que este año conmemoran el 40 aniversario de una recreación histórica convertida ya en uno de los grandes reclamos turísticos del verano leonés. El programa mantiene algunos de sus actos más emblemáticos, como el recibimiento del César, el circo romano, los desfiles o los campamentos que transforman durante 4 días las calles de Astorga en la antigua Astúrica Augusta. A ellos se suman nuevas actividades culturales y conmemorativas para celebrar estas 4 décadas de historia. La organización espera la participación de miles de personas y cientos de recreadores llegados de distintos puntos de España, en una edición que también servirá para seguir impulsando la candidatura de la fiesta a la Declaración de Interés Turístico Nacional. Un aniversario redondo para una celebración que, año tras año, convierte a Astorga en un auténtico escenario de historia. Les dejamos ahora con la información territorial. Bienvenidos a este espacio informativo para hablar de Castilla y León. La Junta mantiene por 9º curso consecutivo las tarifas congeladas para el servicio de madrugadores y tardes en el cole. En relación con el programa en relación con el programa madrugadores y tardes en el cole, le hemos acordado mantener sin cambio las tarifas que venimos aplicando hasta el momento actual y que supone el mismo importe que se viene aplicando en los últimos años, en concreto desde el curso 17-18. Son 16 euros mensuales. 9 cursos después cobramos lo mismo a pesar del aumento de la inflación, con lo cual hay un recorte en términos reales de lo que pagan las familias por este servicio, que, como les digo, asciende a 16 euros mensuales, lo que tienen que pagar por el conjunto del servicio, y el coste total previsto es de 6,1 millones de euros para la Administración autonómica. Además, hay una serie de bonificaciones y exenciones de pago específicos en función de algunas circunstancias que hacen que la cantidad para muchas familias pueda estar por debajo de esos 16 euros, en muchos del 50%. Tienen ustedes en la documentación cuáles son las condiciones para esta rebaja. Familias numerosas, alumnos con discapacidad, familias víctimas de actos terroristas, usuarios que se encuentren en acogimiento familiar y determinadas bonificaciones en función del nivel de renta, que lógicamente se cobra menos cuando el nivel de renta no supera alguna de las cuantías que tienen ustedes en la documentación. El programa Madrugadores consiste en la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7:30 de la mañana, y el programa Tardes en el Cole comprende desde la finalización de las clases por las tardes en los centros de jornada partida o la finalización de las actividades extraescolares en los centros con jornada continua. Sanidad destina alrededor de 6,2 millones de euros para la adquisición de unas 120.000 vacunas. 6,2 millones de euros para 116.000 dosis de vacunas del calendario oficial. El importe previsto de las vacunas para este año asciende a 55,5 millones de euros. Lo que hemos acordado hoy es la adquisición de 116.000 dosis por un importe de 6,2 millones de euros. La distribución de estas 116.000 dosis es la siguiente: 35.000 dosis para la vacuna frente a la hepatitis B, 15.000 dosis
frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis, 18.000 dosis para el sarampión, rubeola y parotiditis y 48.000 dosis para la vacuna frente al virus del papiloma humano VPH. Hay que resaltar la novedad este año de que se va a realizar la captación activa de hombres no vacunados nacidos entre el año 2001 y 2006 en la dosis frente al virus del papiloma humano. 4 helicópteros de la Junta de Castilla y León y 6 del Gobierno de España trabajan para frenar el incendio de León. Pues le detallo con la mayor concreción posible. En primer lugar, le confirmo que no hay medios desplazados desde otras comunidades autónomas, que es una pregunta que se hacía, y por tanto todos los medios que tenemos actualmente disponibles allí en León son o de la Junta de Castilla y León o del MITECO, del Ministerio. Y por entrar al detalle, ya les he dicho que hemos concretado medios de varias provincias, les he señalado las provincias desde donde vienen estos medios, y la concreción precisa que usted demanda de la Junta son, en este momento, están actuando en estos incendios 4 helicópteros, 5 convoyes, 3 autobombas doble cabina, 2 técnicos de apoyo al puesto de mando, 2 técnicos de planificación, 2 técnicos del Centro Autonómico de Mando, 6 maquinarias pesadas y 2 camiones de puesto de mando avanzado. Y por parte del Ministerio son 3 Brief con 6 helicópteros, 3 aviones anfibios, un avión anfibio pequeño, los 3 aviones anfibios anteriores eran Canadair, un avión anfibio pequeño, un helicóptero mediano y un avión de coordinación. Estos son los medios que están actualmente actuando en este momento, con el detalle también que usted pedía de cuáles son medios aéreos, cuáles son medios terrestres y también cuáles aporta la Junta de Castilla y León y cuál es el Ministerio. Mañueco reivindica Cebreros como parte elemental en la vida del presidente Adolfo Suárez. Tenga que decir que ha sido un acierto hacerlo aquí en Cebreros, porque reivindica una vez más el papel de Cebreros y lo que significó Cebreros para la figura de Adolfo Suárez. Yo creo que su obra no sería posible entenderla sin Cebreros, sin Ávila, sin nuestra tierra. Él lo reconoció en numerosas ocasiones. Aquí hay personas con mayor conocimiento, incluso personal, de lo que estoy diciendo. Él dijo literalmente: en estas tierras aprendí que la gran maestra del hombre es la propia vida y que ésta vale muy poco si no se entrega al servicio de los demás. Por tanto, nos cabe el inmenso orgullo de que una de las figuras más relevantes de la historia reciente de nuestro país, Adolfo Suárez, sea de aquí, de Cebreros. La Junta de Castilla y León desarrolla la Ley de Proyecto de Vida de Personas con Discapacidad. Seguir avanzando, como decía el presidente de la Fundación Personas, en la innovación, en la formación y en la difusión. Castilla y León fue pionera la legislatura pasada. Pusimos en marcha la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, una ley que se está desarrollando ahora mismo y que la atención, la promoción de las personas con discapacidad, en este caso, tiene que ir mucho más allá de lo que es los cuidados. Mañueco reivindica el papel de Castilla y León en el descubrimiento y la organización de América. Fue la reina Isabel la Católica, nacida en Madrigal, hoy provincia de Ávila, y fallecida en Medina del Campo, provincia de Valladolid, quien prestó oídos y dio apoyo a las extrañas teorías entonces de un desconocido marino conocido como Colón. Él discutió con los profesores de la Universidad de Salamanca, con los enviados reales, la posibilidad de navegar hacia el oeste para llegar a las Indias. Ya se le decía en aquel momento que sus datos eran algo erróneos, pero lo que sí es cierto es que se apoyó ese viaje y se descubrió algo que en aquel momento no estaba en ninguna de las previsiones, que era llegar a un nuevo continente que era América. A la vuelta de sus viajes fue recibido por los Reyes Católicos en la Casa del Cordón,
de la ciudad de Burgos y la reina Isabel la Católica, dictó su testamento en Medina del Campo, que allí es donde nació, y donde ella dijo algo, muchísimas cosas muy importantes, pero dijo que no quería que se hiciese agravio alguno sobre las personas que allí se habían encontrado, los que allí estaban habitando, los moradores, y que debía hacerse todo el esfuerzo posible para trasladarle nuestra fe. Es verdad que Castilla y León, en aquel momento Corona de Castilla, proporcionó hombres, recursos que fueron necesarios para los viajes iniciales, y hasta el año 1520 prácticamente todos los gobernadores y capitanes de las Américas procedían de nuestra actual comunidad. Poco a poco fue surgiendo, digamos, una réplica de nuestro territorio al otro lado del océano. Si uno hace un análisis geográfico territorial, nos encontramos ciudades con el nombre de Ávila en Venezuela y Ecuador, de Burgos en Colombia y México, de León también en México, Colombia y en Argentina, Palencia en Guatemala. Salamanca tiene plazas homónimas en México, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos, y otra también en Venezuela y Nicaragua, referida a Segovia. También allí encontramos en Venezuela una Soria americana, y tenemos otra Valladolid en Honduras, México y Ecuador. Hay Nuevas Zamoras en Venezuela, y también, junto con esa huella territorial, hay una huella humana. Nombres como Toribio de Benavente, Andrés de Olmos, también Toribio de Mogrovejo, que fue uno de los principales representantes de la Iglesia en Perú, Bernardino de Sahagún, en fin, Antonio Herreros, nos muestran cómo desde Castilla y León se pensaba en América y también desde América se escribía su historia. La Junta fija las líneas de avance para mejorar el empleo público en esta legislatura. Dentro de las diversas reuniones que está acometiendo esta Consejería de la Presidencia con los principales ámbitos competenciales que le corresponden, hoy tocaba un elemento esencial para la calidad de los servicios públicos autonómicos, el del empleo público. Al final, contar con un buen servicio público depende precisamente de que nuestros trabajadores, nuestros funcionarios, nuestro personal estatutario también tenga unas condiciones laborales adecuadas, y eso siempre redundará en un mejor servicio público. Hemos hecho un planteamiento de cuáles son las principales líneas de avance durante esta legislatura que se van a acometer por parte de la Administración, y asimismo hemos escuchado las propuestas de las centrales sindicales al respecto, de que consideran prioritarias. Los campamentos de verano se configuran como un aspecto clave para la conciliación familiar. Pues para esos más pequeños, que disfruten de la naturaleza, de actividades, de convivencia, que es lo que tienen que hacer después de acabar su curso escolar. Y también destinado para las familias, porque todos los que hemos sido padres sabemos que tener a los niños en casa y tener que irte a trabajar y dejarles dentro de casa pues siempre suponía un pequeño trauma, y en este caso pues facilitamos desde la Junta de Castilla y León el hecho de que bueno, pues estos niños puedan disfrutar de la naturaleza libre sin necesidad de estar metidos en casa con sus pantallas y sus tabletas que ya lo hacen bastante. Y hasta aquí toda la información. Recuerden que la próxima semana volvemos a esperarles en este espacio para seguir hablando de Castilla y León.